Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. La última semana de julio ha estado verdaderamente plagada de acontecimientos, pero si tuviéramos que destacar una línea informativa, esa sin duda alguna sería la línea africana, puesto que recordemos que esta última semana de julio en Rusia se ha celebrado la cumbre Rusia-África, donde se ha hablado de muchísimas cuestiones de gran calado: comercio, economía, obviamente también el conflicto en Ucrania, donde los países africanos pues han aprovechado para proponer sus soluciones y pues qué pasos habría que seguir desde su punto de vista para acercarse lo máximo posible a ese, esperemos que futuro, acuerdo de paz. Pero si por algo se ha caracterizado sobre todo y por encima de todo esta cumbre africana, es, digamos, por el absoluto hartazgo de la gran mayoría de los países allí presentes, obviamente no todos, pero algunos, eso sí, absolutamente en particular, con esta forma de hacer política y con esta forma de organizar el mundo tan absolutamente occidental. Y es que cuando hablamos del continente africano hablamos de países, la gran mayoría de los cuales en algún momento han sido colonizados por algún que otro país occidental. Ahora se supone que ya han salido de sus territorios, pero aún así siguen llevando a cabo esta política neocolonialista, ¿no?, que sigue tratando de influir sobre la gran mayoría de las decisiones que se toman en África, ya sea vía moneda, ya sea vía idioma, ya sea vía pues algún tipo de ayudas, y al final todo se reduce básicamente a lo mismo. Todos los países que están presentes ahora mismo por el lado occidental en los países africanos, lo único que quieren es quitarles la gran mayoría de los recursos que tienen, tantos como sea posible, y hacer lo posible, valga la redundancia, para que no digan absolutamente nada al respecto y, por supuesto, no hagan absolutamente nada en contra de ello. Es precisamente por eso por lo que en estos últimos, bueno, largos meses, se podría decir, ¿no?, quizás incluso algún que otro año, en África se están produciendo cambios realmente grandes e importantes. De hecho, esta misma semana es doblemente africana, puesto que por un lado tenemos la cumbre África-Rusia y por otro lado tenemos el golpe de Estado en Níger, del cual ya hemos hablado aquí, lo hemos analizado bastante detalladamente, pero además, después de ese golpe de Estado, ahora en Níger se siguen produciendo manifestaciones a favor del mismo, manifestaciones en las cuales lo que se destaca, sobre todo y por encima de todo, es la presencia en todas y cada una de ellas de la bandera de Rusia, porque Rusia, de alguna manera, bueno, desde la época de la Unión Soviética, que las cosas como son, ayudó muchísimo a los países africanos y ellos se acuerdan perfectamente de aquellos hechos, pero después Rusia siguió el mismo camino, y tanto es así que en esta misma cumbre, por mucho que los medios occidentales no hayan hablado demasiado de esto, o incluso cuando lo han hecho, han tratado de cambiar los titulares para que parezca que Rusia sigue siendo ese malvado país que va a regalarle a África unas 50.000 toneladas de grano para sustituir ese acuerdo del grano ucraniano, que pues no contaba básicamente ni con la opinión ni mucho menos con los intereses de Rusia. Claro, es una forma muy diferente de tratar a esos países, es una forma, digamos, para ellos pues absolutamente clave a la hora de establecer unas relaciones basadas no en la superioridad de unos sobre otros, sino en la más absoluta igualdad y sobre todo en la confianza, lo cual para ellos yo diría que es el punto clave. En este sentido ha sido absolutamente clave la participación del PMC Wagner en lo que ha estado ocurriendo sobre todo en países como Mali y Burkina Faso, y me refiero aquí a la cuestión de seguridad. Enseguida vamos a ver
¿A qué me refiero? Valga la redundancia en términos generales, puesto que el presidente de Burkina Faso yo diría que ha pronunciado un discurso prácticamente histórico donde ha resumido estos hechos a la perfección y yo creo que ha transmitido muy bien lo que es el sentir de la población africana en general y bueno, de la población de Burkina Faso obviamente y absolutamente. Y es que claro, los países occidentales cuando sacan sus tropas realmente lo que comienzan a hacer casi siempre es subvencionar a todo tipo de grupos armados que intentan poner en entredicho la seguridad en África. Es como una especie de, sí, quieres ser independiente, pues a ver qué tal te va, sobre todo si yo pues ayudo un poco para que no puedas garantizar tu propia seguridad y siempre necesites de mi ayuda para hacerlo. Y claro, ahí cuando vino el PMC Wagner a países como en este caso Mali y Burkina Faso, enseguida han comenzado a independizarse muchísimo más de pues, esos países occidentales que en su momento los colonizaron y se ha notado mucho, primero en el desarrollo de los países en cuestión y en segundo lugar, obviamente, en las relaciones que dichos países mantienen con Rusia. Estos ejemplos al final se trasladan, ¿no? Como van recorriendo país a país y se terminan trasladando a una gran cantidad de países dentro del continente africano, algunos de los cuales quizás todavía no han llegado al límite, ¿no? De solicitar, por ejemplo, yo que sé, la ayuda del PMC Wagner o pues no han llegado al límite de tratar de romper la gran mayoría de los lazos que los unen con Occidente. Hay también países en África que son bastante pro-occidentales, como pasaba hasta hace poco en Níger, pero hoy, sin embargo, el gobierno que se ha establecido hasta el momento, pues con Francia, no tiene tan buena relación como el presidente anterior que acaba de ser derrocado. En definitiva, este es tan solo un pequeño análisis, pero creo que lo que más y mejor transmite ese sentir de la población africana es el discurso que ha pronunciado en la cumbre Rusia-África el líder de Burkina Faso. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. À la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos devanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur... Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. À nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples. Dignité à nos peuples. Victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. No tengo mucho más que añadir al respecto, me limitaré a decir que creo que este discurso, esta opinión, ¿no?, representa bastante bien, obviamente, a la gran mayoría de la población de Burkina Faso, pero también a una tremenda parte, una buena parte de la población del continente africano en general. Y es que
allí cuando sucede alguna cosa de medio importancia, por decirlo de alguna manera, la gente enseguida se echa a las calles y lo primero que saca es la bandera rusa. Claro, esto pues quizás ese sentimiento ya existía de que Rusia podía representar algún tipo de esperanza antes del comienzo de la operación militar especial en Ucrania, pero con la operación militar especial se ha terminado de confirmar. Y en este sentido, pues quizás cabría destacar el hecho de que cuando hablamos, ¿no?, de lo que está ocurriendo hoy en Ucrania, de la guerra en Ucrania, hay que pensar siempre que obviamente tanto en la OTAN como por supuesto en Rusia, mientras la operación militar va transcurriendo, los líderes, el líder, piensa muchísimo más allá, porque una de las consecuencias, ¿no?, de la operación militar especial ha sido precisamente el tremendo respeto que África siente, o sea, el respeto que se ha multiplicado en África, que ya sentía por Rusia, pero ahora es que es muchísimo, infinitamente mayor, y además esa nueva esperanza que se acaba de despertar de forma absolutamente definitiva en el continente africano en relación, curiosamente, con esta guerra en Ucrania, porque nosotros nos pensamos que somos los más educados y los más sabios del mundo, sobre todo en Occidente. Hemos ido a colegios de pago y hemos estudiado en, se supone, las mejores universidades del mundo. Y muchas veces es absolutamente curioso cómo, sumidos en la tremenda propaganda occidental que funciona sobre nosotros sin piedad alguna, al final no somos capaces de analizar hechos que en África hay muchísimas personas obviamente estudiosas y hay otras tantas que ni siquiera tienen un mínimo nivel de estudios y sin embargo entienden a la perfección, y es que la guerra en Ucrania no es una guerra de Rusia contra Ucrania, sino una guerra de la OTAN contra Rusia. Y es precisamente por ello por lo que ondean tanto esas banderas rusas en África, porque ven que Rusia es algo así como la última esperanza frente al colonialismo o neocolonialismo, como queráis, de la OTAN. No quieren más, están hartos. Quieren comenzar por fin a construir sus países, sus destinos de una forma absolutamente independiente de lo que Occidente quiera de ellos, que en la gran mayoría de los casos son recursos. Se supone que ya son libres, pero quieren serlo de forma definitiva y esperan que Rusia les ayude a conseguirlo.